A continuación, de la primera parte sobre la situación Antártida y las Malvinas, Georgias y Greenwich y demás islotes del Atlántico Sur. Como hemos dicho, la isla Malvinas es un adelantado militar. Fue tomada ilegítimamente para tener una posición, una avanzada militar británica en la zona, que posteriormente, para poder ganar el respaldo de otros países, formó una estructura que la vincula con la OTAN. Prácticamente las Islas Malvinas tienen una base de la OTAN, no hay duda en ello. Estados Unidos no mira con buen agrado porque tiene pretensiones sobre un sector de Antártida y choca con los intereses de Gran Bretaña valiéndose de esta usurpación, de esa posesión ilegal que tiene en las Islas Malvinas e islas circundantes. Entendido bien esto, procederemos a lo siguiente. Tras declarar nulo el absurdo laudo arbitral inglés que fue dado a conocer en mayo de 1977 por la reina Isabel II en nombre del gobierno del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, un árbitro formal que es un fracaso, y fue intencionalmente un fracaso porque obligaba a Argentina a entrar en guerra con Chile. No había forma de que no sucediera de ese modo. Los argentinos no se dieron cuenta, en ese momento el régimen militar era poco profesional y aparte eran muy lamebotas de los ingleses, por decirlo de una forma gaucha propia de la jerga local de Argentina. Eran personas que no estaban en condiciones en su espíritu para ser militar argentino y habían tomado el poder del país en ese momento, por razones varias que ellos mismos alegan. Volviendo al tema, Chile se mostraba como un país indefenso, lleno de sanciones de importación de armamento y otros tipos de sanciones por la violación de derechos humanos que había cometido Pinochet. Y Argentina estaba bien, aparentemente bien armada, pero las condiciones no eran aquello que parecía. Antes de que se inicie la batalla, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en ese momento, valiéndose de un intermediario, acercó a la junta militar la posición de los Estados Unidos frente a una guerra entre Argentina y Chile, dejando en claro que Estados Unidos vería a Argentina como país agresor. Los militares querían pasar por alto esto y continuar con la guerra, porque somos argentinos. Tenemos honor. Por causa de unos idiotas, tuvimos que salvar ese honor de un laudo arbitral nefasto que permitiría a Chile tener acceso al Atlántico. Y eso iba a ser nefasto para nuestro país. Terrible. Porque nuestro país en ningún momento ha considerado la necesidad de acordar previamente con Chile de que Argentina tiene derechos sobre el Pacífico. Porque Chile iba a tener acceso al Océano Atlántico y se violaba de esta forma el principio que se había establecido, que se entendía un principio válido y transparente para ambas naciones. Naturalmente Chile quería un poquito más y le iba a salir bastante bien si que existía esa guerra, porque lo que iba a pasar es lo siguiente. Como saben, Gran Bretaña ya tenía aseguradas las Islas Malvinas, pero no es lo mismo si tiene una base en la Patagonia. Ya hay antecedentes que violan el derecho internacional y que la ONU había aprobado, resoluciones no vinculantes y todas esas cosas, esa pavada, esos recursos baratos que se usan para casos especiales, que después alguien los retoma para usarlo en otros casos especiales, declarándolo también, casualidad, no vinculante. Pero todos son la misma porquería porque son resoluciones que proporcionan al país agredido técnicamente la administración de los territorios circundantes para tener una mejor defensa ante una agresión futura.
Es el problema que tienen los palestinos después de la Guerra de los 6 días con Israel. Por eso Israel viola derechos humanos descaradamente y aún así no parece ser significativo ante la ONU por varias resoluciones que permiten que Israel viole derechos humanos, cometa actos de genocidio que no son oficialmente declarados actos de genocidio. Es más, Palestina ni siquiera es reconocida como un Estado, y aunque países particularmente lo reconozcan como Estado, no es suficiente. Lo tienen que reconocer la ONU. Y la definición de los territorios, como se ve en ese momento, a Israel le conviene diezmar la población palestina y llenar de colonos los territorios que antes eran considerados palestinos. Es por eso que tiene esa actitud tan belicista, no solo con Palestina, sino con otros países como Irán, que Israel necesita una guerra para formalizar su posición frente a los palestinos. Y pobre de ellos si esa guerra existiera. Pobre de ellos, porque los israelíes, en toda su historia, aun cuando han sufrido el exilio, ellos jamás han tenido piedad. Salvo 2, 3 tribus, pero después ya no. Nunca han tenido piedad y si pueden arrasarían con todo. Y los cananeos, que son los actuales palestinos, son descendientes de los cananeos, no pueden hasta ahora tener paz. ¿Qué iba a suceder con la guerra entre Argentina y Chile? Empecemos por caracterizar el comportamiento bélico de Chile, el comportamiento de las Fuerzas Armadas chilenas. Como muchos saben, Chile no podía declararse independiente sin ayuda de Argentina. Esperaron las tropas argentinas para recién poder hacer frente a los españoles. De allí que Chile logró su independencia, porque si hubiesen querido y hubiesen podido hacerlo sin Argentina, seguramente lo hubiesen intentado mucho antes y hubiesen triunfado. Pero no han triunfado. Luego hicieron la guerra a Perú y a Bolivia por unos territorios que no les correspondía, no les pertenecía, pero veían que eran vital para Chile. Entonces, por las condiciones en que se encontraba Perú y Bolivia, no pudieron hacer frente a esa guerra. Porque la guerra no fue con Chile. La guerra que tenía Chile con Perú y Bolivia fue una guerra que Chile tenía grande ventaja por 2 razones. Primero, que estaba lejos de su capital. Razón geográfica. Una guerra lejos de su capital. Podía, si quería, concentrar todas sus fuerzas hacia el norte y vencer rápidamente a Perú y Bolivia, que era lo que buscaba, vencerlos rápidamente. Tras la derrota de Bolivia y el retiro de Bolivia de la guerra, Perú se vio solo. Y Perú no tenía lo que Chile tenía, que era ayuda financiera. Perú y Bolivia no pelearon contra Chile, pelearon contra la inversión británica y de otras inversiones extranjeras, porque ellos financiaron esa guerra, porque Chile ofrecía mejores condiciones de explotación de minerales que Perú y Bolivia. ¿Se entiende esto bien? La razón por la que Chile iba a ganar la guerra contra Argentina era porque iba a tener respaldo de Estados Unidos, y como a Argentina le declararían país agresor, seguramente tras un desgaste que generaría mucho dinero a las empresas productoras de alimentos y armas extranjeras, después de todo ese desgaste bélico de recursos, Argentina perdería la guerra, porque las potencias de la OTAN respaldarían la posición de Chile, con lo cual tras la ocupación del país, quedaría en estado de ocupación gran parte de la Patagonia, porque Patagonia tiene 2 características que hacen al país frágil y tentador para cualquier potencia del mundo. Patagonia está casi despoblada, no tiene una infraestructura desarrollada y tranquilamente podrían sufrir los destinos, el destino que está sufriendo Palestina, con resoluciones de la ONU que violan derechos internacionales y derechos humanos. Pero técnicamente no lo hacen. Técnicamente la ONU jamás aprobaría una resolución que viole los derechos humanos, aunque en la práctica se hiciera así. Entonces, ¿de dónde me sujeto yo para decir que aquí volverían a hacer lo mismo? Porque ya ha existido antes, en el caso de Israel, para que la potencia agredida pudiese administrar los territorios circundantes que le permitan una defensa ante una posible nueva agresión de la potencia agresora X. Significa que una vez que tomen
la Patagonia Argentina quedará repartida y administrada por otros estados u otras entidades, por ejemplo la OTAN, en menor de los casos la ONU, pero jamás va a ser devuelta a Argentina. Es más, quizás hasta el idioma cambie y hasta se implementen nuevas poblaciones de otros tipos, de otros idiomas, para que después pidan autodeterminación de los pueblos y todo ese saco de mentiras que no es otra cosa que una nueva forma de colonización. Entonces, son recursos legales para colonizar territorios no colonizables. La autodeterminación de los pueblos es eso. Argentina es demasiado grande para el gusto de la comunidad de países poderosos, porque tiene un potencial que lo puede erigir como potencia mundial, un potencial que ningún país lo tiene, salvo Rusia, que tiene muchos recursos sin explotar aún, salvo Brasil, que tiene muchos recursos sin explotar aún, o México, aunque tiene muchos recursos. México tiene una historia peor, y ya hablaremos en otro video sobre el problema de México. En el caso de Argentina, la Patagonia iba a ser desmembrada por la OTAN por razones estratégicas. Argentina con ello iba a perder legalmente, aunque no legítimamente, legalmente los derechos basados por razones geográficas y otras tantas que le daba solidez para tener derechos naturales sobre parte del sector antártico. Estos países del primer mundo quieren que el sector antártico sea repartido entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que no incluye Rusia, le aclaro, y eso que Rusia peleó con el grueso del ejército alemán para que los demás se lleven el trofeo robado. Esto hay que decirlo y repetirlo, ya que los manuales dicen otra cosa. Entonces, aclarado este punto, los militares al último momento evitaron esa guerra con Chile, pero no pudieron resistir a una guerra con Gran Bretaña, que tenía el mismo objeto. Por eso en su momento Gran Bretaña había desmantelado gran parte de sus fortificaciones en las Islas Malvinas para atentar a Argentina. Y Argentina, bajo una coyuntura difícil que sufrían los militares, estaba tentada a ello. Y Argentina, bajo estas condiciones terribles, ya no iba a tener acceso a tener más derechos sobre Patagonia y la Antártida. El país solo iba a quedar reducido en los límites del Río Negro. Quizá peor, podemos perder Mendoza, podríamos perder La Rioja, podríamos perder parte de Salta, podríamos perder gran parte de Neuquén, todo Neuquén, y si querían y si podían, se aventuraban hasta Córdoba, como territorio administrado por el país agredido, en este caso Chile, país declarado agredido. O casualidad, Chile iba a ser ayudado por la comunidad internacional para vencer a Argentina nuevamente. Y eso no está mal. Es parte de una estrategia hábil por parte de Chile. Es parte de una inteligencia militar que a Chile le sirvió bastante. Todo por un lado arbitral, patrocinado por un país que invadió las Islas Malvinas y las retiene ilegalmente. Porque el obstáculo de Gran Bretaña no es Chile. Con Chile pueden negociar, porque no le duele mucho lo que puede perder con Chile, ya que no es suyo, es robado. Es una posesión ilegal la que tiene Gran Bretaña. En cambio, Argentina, sí, porque chocan intereses, chocan derechos, pesos sobre derechos de determinadas zonas. Y Argentina tiene mucho peso en cuanto a derecho internacional en determinadas zonas, posición que Gran Bretaña no puede sostener, y por eso acude a este llamado de autodeterminación de los pueblos, a un anclaje colonial dentro del territorio de un estado que ya existía. La guerra de Malvinas terminó rápido. Las tropas que se enviaron no eran para lograr ganar una guerra. Yo tengo miedo de que sea por otras razones, y por eso tengo miedo a los militares.
porque los militares argentinos tienen mucho orgullo de hablar en inglés, tienen mucho orgullo de conocer ingleses. Hablo de los militares que siempre terminan conociendo y emparentándose con ingleses. Esto no quiere decir que ellos deban tener una xenofobia sobre ingleses, sino que tienen que tener coherencia en su comportamiento. Y no la tienen cuando piden y avalan laudos patrocinados por ingleses, para que luego digan no, esto no es válido. Es absurdo. Es absurdo que acudan a una potencia que está interesada en destruir el país, en destruir a Argentina, su potencial, porque es una humillación de casi 200 años. Estamos cerca de cumplir 200 años desde la ocupación británica en las Islas Malvinas. Es humillante. No hay nada peor para un país que no poder, que tener un territorio ocupado por otro país. No hay nada, pero nada peor que eso. Empecemos por esto. Seamos conscientes de lo que tenemos, por eso me asustan los militares argentinos. Ellos pueden mostrarse muy patriotas, pero están lejos de ello, muy lejos de ellos. Muy lejos del patriotismo natural de un militar. Hace poco vi en un muro, para que vean la naturaleza de muchos militares argentinos. Una vez vi una crítica de una cuenta Facebook de un supuesto militar que decía: vos sos terrorista, si te fuera del país sería mucho mejor porque sos terrorista. Le acusaba de terrorista a una persona que apoyaba al gobierno actual y salió de la nada esta cuenta Facebook militar con fotos de militares que decía eso: si vos te fueras, el país estaría libre de terroristas, aludiendo que es marxista solo por apoyar un gobierno democrático. Ahora son adivinos, no sé qué utilizarán, cabala o qué cosa, pero de repente todo el mundo es comunista de nuevo. Cuando veo su muro, me di cuenta de que son fanáticos. Y algo peor, en la cuenta había un link que lo vinculaba a grupos y había fotos de Macri. Fotos de Macri en una cuenta militar. Macri, que te quiere vender aerolíneas, te quiere vender todo, y si puede vende las fábricas militares. Macri, la foto de Macri, el que te iba a vender todo, hasta tus hijos. Esos son los militares argentinos. Por eso cada vez que hay un golpe de estado, el país termina endeudado hasta más no poder. Los militares argentinos están muy lejos de ser los militares que cruzaron los Andes. Están muy lejos de ser los militares que lucharon en Tucumán contra los españoles. Y están muy lejos de ser los militares que se aventuraron en Bolivia para recuperar las provincias que habían firmado la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Están muy lejos de esos militares que murieron allá, derramaron su sangre allá, en el Alto Perú, en Bolivia. Los militares actuales no tienen conciencia nacional. Si de Estados Unidos les dicen ellos son marxistas, los militares matarán a argentinos pensando que son marxistas, porque no tienen en el corazón la idea de qué es una nación. Y una nación es el pueblo que le tocó defender, es el pueblo que le está pagando con sus impuestos para que el día de mañana a nuestros hijos los llame marxistas. Así de triste es esto. Y muchos se preguntan por qué no se compra armas de afuera. ¿Qué país que quiere ser primera potencia, en vez de desarrollar armamento propio, va a comprar armas afuera? Y algunos me dirán un país como Israel, pero Israel tiene otra realidad. Israel, para ser Israel, financia campañas de políticos estadounidenses. Argentina no. Además, Israel no es primera potencia mundial. No es segunda ni tercera, tendrá el cuarto ejército más importante del mundo. Pero Israel, sin Estados Unidos, de la noche a la mañana, es la misma nada.
En cambio, Rusia, Francia, Inglaterra, sin Estados Unidos siguen siendo Rusia, Francia e Inglaterra. Para ser una potencia mundial, tienes que tener en cuenta que comprar de afuera es cosa de tercermundistas, países incapaces de producir aquello que soberanamente debe tener para ser respetado como país, sus propias armas, forjar sus propios hierros, levantar sus propios edificios. Así se forma un país, no comprando a otros. Porque la plata con que compras es el pan que le quitas de la boca a los hijos, y eso no es patriótico. Muchas gracias por ver este video. Fue extenso, pero espero que haya sido enriquecedor y contemplen sobre la situación y la relación que tiene Antártida, Malvinas y las circundantes de Malvinas y Patagonia Argentina. Pude haberme explayado mucho más, pude haber desarrollado mucho más el tema con datos específicos, pero sería tedioso, y esto es solamente para personas que no disponen de mucho tiempo, pero sí puedan considerar esta información como buena para su pensamiento cotidiano como ser nacional. Buenas noches, hasta el próximo video. Saludos, Nieto.